Bienvenidos de nuevo a este su espacio. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida calurosa y les invito a que se unan a nuestra comunidad dándole ese botoncito rojo de suscribirse, que no cuesta nada y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que les encante. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho suspirar a más de uno, y que estoy segura que les va a tocar el corazón. Vamos a sumergirnos en las palabras, en los gestos, en esa conexión tan especial que existe entre dos personas que han cautivado al público mundial. Si hablo de ellos, de Demet Özdemir y Can Yaman, y sobre todo, de esas palabras de amor que han salido de la boca de Demet, palabras que, créanme, les van a emocionar. Seguro que muchos de ustedes conocen su historia, o al menos, han sido testigos de la química que desbordaban en pantalla. Su paso por Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares, no fue solo un éxito de audiencia, fue un fenómeno. Y gran parte de ese fenómeno, de esa magia que nos enganchó semana tras semana, era gracias a ellos dos. La complicidad, las miradas, esa forma tan natural de interpretarse, hacían que uno creyera en cada instante de su relación ficticia. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión va más allá de las cámaras? ¿Qué sucede cuando las palabras de uno resuenan con tanta fuerza en el corazón del otro y del público? Hoy nos vamos a enfocar en esas declaraciones, en esos momentos en los que Demet ha hablado de Can. A veces, la vida real se entrelaza con la ficción de maneras sorprendentes. Y cuando una actriz de la talla de Demet Özdemir, conocida por su talento y su profesionalismo, habla de un compañero con tanto cariño, con tanta admiración, es porque hay algo realmente especial detrás. No son solo palabras vacías, son ecos de una experiencia compartida, de un respeto mutuo y, quién sabe, de algo más profundo que tal vez nunca lleguemos a saber en su totalidad, pero que podemos sentir. Recuerdo perfectamente la expectación que generaba cada entrevista, cada aparición pública de ellos dos juntos. Se notaba una energía diferente, una chispa que trascendía la pantalla. Y Demet, con esa dulzura que la caracteriza, siempre ha sido muy sincera en sus apreciaciones. Cuando habla de Can, no es como si estuviera recitando un guión. Hay una autenticidad, una calidez en su voz que te hace creer cada palabra. Y lo más emocionante de todo es esa capacidad que tiene para expresar admiración y gratitud de una forma tan genuina. Piensen en las entrevistas donde se le ha preguntado por su experiencia trabajando con Can. Ella no se limita a decir que fue un buen compañero. Va más allá. Habla de su energía, de su dedicación, de su pasión por la actuación. Destaca su profesionalismo y esa habilidad que tiene para contagiar a todos a su alrededor con su entusiasmo. Y lo hace con una sonrisa, con un brillo en los ojos que delata una conexión que fue mucho más allá de lo profesional. A veces, cuando dos actores tienen tanta química, la gente tiende a idealizar la situación, a esperar que esa conexión se traduzca inmediatamente en una relación amorosa en la vida real. Y aunque no siempre es así, o no se mantiene en el tiempo, el impacto que esas interacciones tienen en nosotros como público es innegable. Demet ha sabido describir esa experiencia de una manera que nos permite entender por qué Pájaro Soñador fue un éxito rotundo. No fue solo la historia, fue la magia que ellos dos crearon juntos. Y aquí es donde entra la parte que les va a emocionar. Las palabras de Demet no son solo sobre el trabajo. Son sobre la persona. Ha habido momentos en los que ha hablado de la gran persona que es Can, de su calidad humana, de su sentido del humor, de cómo se complementaban en el set. Y esas son las palabras que realmente llegan al alma, porque nos muestran una faceta más humana, más vulnerable, de estos personajes que admiramos. Imaginen la escena, están rodando escenas intensas, llenas de pasión, de romance, y esa energía se traslada al día a día del rodaje. No es solo memorizar líneas, es sentir la historia, es creer en los personajes, y cuando tienes a un compañero como Can, que aporta esa entrega y esa intensidad, la magia se multiplica. Demet ha hablado de cómo Can la hacía sentir cómoda, de cómo la apoyaba, y eso, créanme, es fundamental en cualquier profesión, pero más aún en un ambiente tan exigente como el de la actuación. Una de las cosas que más me gusta de Demet es su honestidad. No tiene miedo de expresar lo que siente, y eso es algo que el público valora enormemente. Cuando ella habla de Can con ese respeto, con esa admiración, es porque realmente lo siente. Y eso es lo que hace que estas palabras de amor, aunque sean profesionales, resuenen tan fuerte en nosotros. Nos muestran que detrás de la fama, de los personajes, hay personas reales, con sentimientos, con conexiones.
Ha habido momentos en entrevistas donde, al preguntarle por Khan, su rostro se ilumina. Se nota la nostalgia, tal vez, pero también un cariño genuino. No habla de él como de un antiguo colega más. Habla de él como de alguien que marcó un antes y un después en su carrera, no solo por el éxito de la serie, sino por la experiencia de trabajar juntos. Y esas son las declaraciones que nos hacen suspirar, las que nos hacen revivir la magia de Pájaro Soñador, una y otra vez. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan de formas complejas. Y aunque la relación romántica entre ellos haya tenido sus altibajos, o haya terminado, el impacto que tuvieron el uno en el otro, y en el público, es innegable. Y las palabras de Demet son un testimonio de eso. Son un reflejo de un tiempo compartido, de una experiencia intensa y de un respeto mutuo que perdura. Ella ha sido muy clara en varias ocasiones al mencionar que la amistad y el respeto son lo más importante. Y creo que en sus palabras sobre Khan, esa amistad y ese respeto se perciben con claridad. No se trata solo de hablar bien de un compañero de trabajo, se trata de reconocer la calidad humana, la dedicación y la pasión que Khan aporta. Y cuando esa admiración se combina con la química innegable que tenían en pantalla, el resultado es algo que cautiva a millones. Recuerdo haber leído por ahí alguna declaración donde Demet mencionaba que Khan tenía una energía muy especial, que era muy apasionado en su trabajo, y que eso, de alguna manera, hacía que el ambiente del rodaje fuera más dinámico y más inspirador. Y son precisamente esas pequeñas perlas de información, esos detalles sobre la personalidad y la forma de ser de Khan, lo que hace que las palabras de Demet sean tan conmovedoras. No son genéricas, son específicas, son sentidas. Y para quienes vivimos y sentimos la serie, para quienes nos enamoramos de la historia de Sanem y Khan, estas palabras son como un bálsamo. Nos recuerdan por qué amamos tanto esa pareja, porque nos enganchamos tanto a sus vidas. Demet, al hablar de Khan de esta manera, no solo honra su tiempo juntos, sino que también honra a los fans que conectaron con esa magia. Piensen en el poder de las palabras. Las palabras adecuadas, dichas en el momento justo, pueden tener un impacto enorme. Y cuando esas palabras vienen de una persona que ha compartido una experiencia tan intensa con otra, y se expresan con sinceridad y con cariño, el efecto es aún mayor. Demet Özdemir tiene esa habilidad de transmitir emociones, ya sea en pantalla o en sus declaraciones, y cuando habla de Khan, esa emoción es palpable. Quizás lo más bonito de todo esto es la demostración de madurez y profesionalismo. A pesar de las presiones mediáticas, a pesar de los altibajos que la vida pueda traer, Demet ha mantenido siempre una línea de respeto y admiración hacia Khan. Y eso dice mucho de ella como persona. No se trata de rencores, no se trata de dramas públicos. Se trata de reconocer el valor de una experiencia compartida y de la persona que estuvo a tu lado en ese momento. Sus palabras, cuando se analiza con calma, son un recordatorio de que a veces, las conexiones que formamos en el trabajo pueden ser increíblemente significativas. Y no solo por el éxito profesional que puedan generar, sino por el crecimiento personal, por las lecciones aprendidas y por los lazos de respeto que se pueden forjar. Y es precisamente esa autenticidad, esa honestidad al hablar de sus experiencias y de las personas que han formado parte de ellas, lo que hace que Demet Özdemir sea tan querida. No teme mostrarse vulnerable, no teme expresar gratitud, y cuando se trata de un compañero con el que compartió tanto, esa gratitud se traduce en palabras que sin duda emocionan. En resumen, hemos viajado un poco por la conexión que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente a través de las palabras de Demet. Hemos visto cómo su admiración y respeto por Can se manifiestan en declaraciones sinceras y emotivas, que van más allá de la mera relación profesional. Hemos comprendido que esa química en pantalla no era solo actuación, sino también el reflejo de una buena relación y una conexión genuina. Y lo más importante, hemos sentido la autenticidad de Demet al expresar esos sentimientos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido y que estas palabras de Demet les hayan tocado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la química en pantalla siempre refleja algo de la vida real? ¿Qué otras parejas de la televisión les han cautivado de esta manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado o si simplemente han pasado un buen rato conmigo, no se olviden de darle ese gran me gusta que tanto nos ayuda.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también amaron Pájar o Soñador y que disfrutan de estas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.